¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video de mi canal. En esta ocasión voy a instalarle otras cositas a lo que es el Audi. Una de ellas sería lo que es un gauge de boost para ver cuántas libras está manejando ahora sí que el turbo. Ya tengo uno instalado, pero ahora voy a instalar uno digital. Entonces nos vemos ahorita, ¿sale? Bueno, primero que nada, pues vamos a lo básico. El gauge siempre trae lo que es un sensor. Cuando es electrónico, trae un sensor electrónico, el cual recibe lo que es el vacío o la presión del turbo, lo convierte electrónicamente para que le mande la señal a lo que es ahora sí que el gauge, ¿verdad? Este sensor, miren, se los voy a enseñar. Yo aquí lo tengo ya conectado. Si se fijan, es este sensor que está aquí. Entonces, este sensor siempre consta de tres cables, el cual es el negro, que es para el negativo, el rojo para el positivo, y un verde, que es el que manda la señal hacia allá adentro, que es la que recibe el gauge, ¿verdad? Entonces, ya lo tengo aquí. Eso es muy sencillo, nada más lo instalan, conectan, ya saben, rojo con el positivo de la batería, negro con el negativo. Y pues de esta manguera pues la pueden sacar de cualquier lado, ya sea en la parte de abajo de la admisión del múltiple. Trae varios pivotitos donde pueden ustedes sacar su vacío para, por ejemplo, o sea, lo conectan ahí y lo sacan hacia su sensor, ¿verdad? Y eso es muy sencillo. Entonces, si ocupan saber a dónde, pues por acá abajo vienen muchas conexiones de vacíos. Entonces de ahí conectan la manguera y mandan su vacío a lo que es el sensor. Bueno, ya que queda eso, van a mandar el cable verde que viene del sensor, lo mandan adentro de la cabina. Y eso es lo que vamos, el siguiente paso. Si se fijan aquí, como ya tengo un cable verde, porque es el que viene de allá del sensor. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, todos los gauges traen cuatro cables. Como pueden ver aquí, trae un rojo, un negro, un verde y un naranja o otro color puede ser. En este caso el negro sería negativo, el rojo positivo, que es o corriente directa, y el otro sería en accesorios, cualquier, ya sea este color, puede ser blanco, puede ser naranja, eso ya depende del tipo de gauge que tengan porque cambian los colores, ¿verdad? Y el verde pues siempre va a ser el que trae la señal del sensor. ¿Qué quiere decir esto? Que sin pues no les va a marcar cuántas libras de presión tiene, ¿verdad? Es el que viene de allá enfrente del sensor que les ha mostrado, que el sensor trae un rojo, un negro y un verde. Ese verde es el que viene acá enfrente, que le manda la señal, y es el que recibe aquí para que el gauge pueda detectarlo y pueda decirte exactamente cuál es la presión que tiene tu turbo, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Si pueden ver aquí, yo voy a quitar, ya tengo aquí listo ahora sí que mi gauge que voy a poner. No se fijen en el pot, que es un pot, es este plástico. Más adelante voy a poner uno aquí para poner dos gauges aquí, o ponerlo aquí en el pilar, pues ya depende, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es pasar primero este cable hacia abajo para conectar todos esos cables como debe de ir. ¿Sale? Ahorita les muestro cómo. Voy a desarmar para poder meter el cable fácil. Bueno amigos, aquí lo único que hice fue quitar nada más quitar estos tornillos de aquí para poder quitar este plástico y poder pasar lo que es el cable del gauge. Miren, lo pasé por aquí así, no sé si alcanzan a ver, lo pasé por aquí así, lo pasé por aquí atrás y hice un pequeño orificio aquí para que pudieran salir los cables, ya que vienen dos cables de allá enfrente y dos cables que se quedan ahí, que son de aquí, para hacer un total de cuatro cables. Yo en este caso voy a conectar lo que es el rojo y el naranja, que es el de accesorios, los voy a conectar juntos a un fusible que únicamente prende cuando le das switch al coche, ¿verdad? Y el otro verde pues sabemos que es el que viene de allá enfrente, y el negro es el negativo, perdón, que también ustedes pueden agarrarlo de una tierra aquí, ya sea de aquí, o mandarla desde allá, como ustedes gusten.
Entonces hago estas conexiones aquí como deben de ir y les enseño cómo va a quedar. El rojo y el de accesorios lo iba a conectar al mismo fusible. Entonces ustedes con un voltímetro, con un o con un checador de corriente pueden ver tip aquí. Siempre conecten su cable, cualquier cable que quieran conectar al fusibles de aquí de la caja de fusibles, que sea del lado que ya es que ya trabaja el fusible. Por ejemplo, si la corriente viene de este lado, entonces este lado es el que está protegido con fusible, para si llega a haber algún corto, pues el fusible es el que se bota, el que se quema. No se quemaría toda pues ahora sí que todo el cableado, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que deben de conectar algo a un fusible. Ustedes checan aquí adentro, si alcanzan a ver, pueden checar aquí de este lado. Si tiene corriente, quiere decir que ese es el lado el que trae corriente y este no va a tener corriente. Entonces ustedes lo van a conectar del lado que no trae corriente, para cuando suceda algún tipo de corte, pues ya puedan utilizarlo. ¿Sale, amigos? Muy bien, amigos, miren, chequen, tengo ya conectado lo que son mis accesorios y mi continuo al fusible, como les dije hace un momento. Tengo la tierra del mismo ya conectada y el verde que viene con la señal desde el sensor de allá adelante. Entonces esto ya está cerrado, ya nada más le puse lo que es Thermofit a cada una de las conexiones, y aquí ya puedo cerrar mi caja de fusibles, esconder un poquito más los cables. De hecho puedo meterlos un poquito más a lo que es este agujerito aquí, para que no me queden tan largos, y listo. Esto sería una manera en la que ustedes pudieran conectar su mismo su gauge, para que puedan ver cuántas libras de presión manejan en su turbo, ¿verdad? Entonces ahorita proseguimos, les enseño cómo fue que quedó y lo voy a dejar. Ya nada más únicamente faltaría ponerle su tapa y listo. Ya nada más faltaría fijar bien lo voy a fijar con cinta doble cara y que me quede bien al 100. ¿Saben, amigos? ¿Cómo fue que quedó? Esta es la vista que tengo desde lo que es mi asiento, ¿verdad? La vista que tengo de lo que es mi asiento. Entonces así se ve y así es como está ya puesto. Fíjense, ya quedó bien macizo. Entonces otra les enseño cómo es que se ve ya prendido todo el rollo, y pues casi que terminamos lo que es la instalación del boost gauge, y vamos a otras cositas que tenemos que hacer. ¿Sale, amigos? Muy bien, amigos, aquí yo tenía esta T que dividía lo que es el vacío hacia el sensor, y salía de desfogue de aquí de la válvula de alivio. Entonces ahora voy a mandar directamente a lo que es abajo del múltiple de emisión, y también tengo otro que venía directo al sensor, para que sean más directos y no tenga tanto pinche conector. Entonces déjenme ir por la manguera, se la tengo por aquí así. Esta no es verdad, esta es la válvula de alivio de la anterior. Un pedazo de madera, así que tengo lado. Voy a utilizar Muy bien, amigos, miren, como pueden ver ya viene lo que es la manguera del vacío directamente al sensor. Va al sensor directamente al gauge que acabamos de poner. Por debajo del múltiple de emisión está el primer pivotito, ahí se conecta, y luego el de la descarga también de la válvula de alivio, lo mandé a otro pivote que está a este lado, y eso ya fue todo por lo que es el gauge, para checar lo que es en las libras de presión. Ahora déjenme apagar esta lámpara, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es
Ahora tengo un problema con mi... Bueno, no es un problema. Eso ya es cuestión de gusto. Les voy a explicar lo que está pasando. Estuve probándolo y me da mucho olor a aceite quemado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como tengo filtro para que suelte los gases atmosféricamente, pues todo ese aroma se va para dentro de la cabina. Entonces es un poquito desagradable. Lo voy a quitar. Voy a quitar este filtro que hace que respire lo que es el oil catch can. Le voy a poner su respectivo tapón para que no haya ningún gas que esté expirándose afuera, exhalándose afuera y huela pues a mucho aceite quemado. Eso es lo que haré. Para la próxima que ustedes quieran instalar, pues pueden ponerlo de esta manera o ponerle su tapón y no tiene ningún problema en absoluto. ¿Sabe? Lo que es el filtro para que exhalara los gases, ahora ya queda sellado, queda recirculable, igual no pasa nada. Nada más por el aroma, así que se mete toda la cabina, así pues sí afecta un poquito, ¿verdad? Sientes que hay mucha gasolina o olor, pero sí. Entonces ya está eso, ya están las mangueras del vacío, ya están bien recirculadas. Entonces pues no olviden, el sensor tiene 3 cables, el positivo, negativo y el que manda la señal a lo que es el gauge. Y el gauge tiene 4 cables, accesorios, positivo, negativo y el verde que viene del sensor. Entonces todos esos ya ustedes los conectan al fusible o les ponen algún tipo de fusible para que no haya ningún tipo de corto, y así es como se conecta fácilmente lo que es el gauge. Recuerden, el sensor pues va conectado a lo que es el múltiple de admisión o algún vacío que tengan que venga del turbo para que detecte lo que son las libras de presión, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces espero les haya gustado este video y sobre todo les haya servido demasiado o que les sirva. Entonces muchísimas gracias por ver, las manos bien sucias, y hasta la próxima, amigos. Que tengan un excelente día. Saludos. Bien, amigos, se me olvidó grabarles cómo es que se veía el gauge. Ahorita mismo se los muestro, miren. Así es como se ve ya. Así es como se ve ya instalado. Y recuerden que hay dos tipos, el electrónico y el mecánico. El electrónico es que manda lo que es una línea de cable desde el sensor al gauge para detectar las libras, y el mecánico que debes de mandar lo que es una manguera de vacío directamente al gauge para que registre las libras de presión. ¿Sale, banda? Muchísimas gracias por ver este video y que les haya servido este video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.